Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, y otras cosas también de vez en cuando, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Las 5 leyes básicas de la estupidez humana. ¿Te gustaría saber por qué el mundo va como va? Bueno, pues es fácil. Todo se resume a un único problema, la estupidez. En 1976, Carlo Maria Cipolla escribió un ensayo que llegó a convertirse en una de las mejores sátiras escritas nunca. Al principio, el autor escribió un ensayo limitado solo para sus conocidos y allegados. Pero en 1988, dado el éxito que generó, decidió publicarlo. Y se tituló así, las 5... Bueno, se titula de otra forma, creo que lo tengo anotado por aquí, en italiano, Allegro ma non troppo. Allegro ma non troppo. Y en español se ha publicado como las 5 leyes de la estupidez humana. Vamos a examinarlo porque no tiene desperdicio. Según el autor, la gente estúpida es en realidad un conjunto de personas que ejercen más poder que la mafia, los militares o los políticos. Aunque no tienen reglamentación, están tremendamente coordinados gracias a una serie de comportamientos que él define en 5 leyes. La primera ley es: siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. Recuerda que es una sátira todo, ¿vale? Segunda ley, la probabilidad de que una persona dada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica propia de dicha persona. Tercera ley, una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. Cuarta ley, las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida. Constantemente olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, asociarse con individuos estúpidos constituye invariablemente un error costoso. Y quinta ley, una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir. Vamos a ver estas 5 leyes un poquito más de cerca, a ver si podemos sacar algo en claro. Y repito, lo diré varias veces, es una sátira, que nadie se sienta ofendido, aunque creo que es una sátira que lleva mucha verdad. Vamos a verlo. La primera ley decía: siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. La primera ley me recordó a una frase que un compañero de trabajo me dijo una vez. Estábamos trabajando, no sé, haciendo alguna cosa y de pronto todo serio se me acercó al oído y me susurró: ¿sabes? Cada día que amanece, el número de tontos crece. Me hizo muchísima gracia la frase, pero también la manera y en el momento en que me la dijo. Y coincide con esta primera ley. Según la primera declaración, cualquier cálculo sobre la cantidad de personas estúpidas se quedará corto. Además, personas que consideras inteligentes se comportarán con bastante frecuencia como personas estúpidas, dejándote una enorme frustración. Y esa pregunta en la cabeza, ¿cómo no me había dado cuenta antes? ¿O cómo había valorado a esta persona así? Resulta que mira lo que ha hecho. Otra aplicación de la primera ley es que alguien estúpido puede aparecer repentinamente en cualquier sitio, pero sobre todo en los momentos más inconvenientes y en los lugares más improbables. La segunda ley decía: la probabilidad de que una persona dada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica propia de dicha persona. Si en la primera ley hablábamos de cantidad, aquí hablamos de entorno o de grupo social. En esta segunda ley, el autor se maravilla con el poder de la naturaleza. Dice que, de forma asombrosa, la proporción de estupidez se mantiene siempre constante. La proporción es cantidad de estúpidos por habitantes, ¿no? Y dice, da igual que se trate de hombres o mujeres, niños o ancianos. No importa que sean personas con pocos recursos, con un acceso deficiente a la educación o cualquier tipo de categorización que alguien quiera hacer. Siempre habrá un número considerable de estúpidos en ese grupo. Sin duda, un auténtico milagro. Esta ley nos desalienta de una forma de pensar bastante común, que es que quizá creamos que en cierto entorno, en determinado grupo de personas, si conseguimos acceder ahí, nos vamos a librar de tratar con estúpidos. Quizá alguien piense que si te vas a un monasterio de clausura con personas muy sabias, o si accedes a un club de estos de millonarios, vas a encontrar una proporción menor de estúpidos. Pero como decía esta segunda ley, de alguna forma la naturaleza se las arregla para que la proporción siga estable allá donde te encuentres. Así que no hay solución en este caso para eso.
Seguimos, la tercera ley decía, una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna o incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. Esta tercera ley se le considera la ley de oro y quizás la parte más racional o más práctica de la sátira de este autor. Él clasifica a las personas en 4 tipos. El primero sería, el más numeroso evidentemente es el de los estúpidos, con diferencia. Y para clasificar estos 4 tipos de personas tiene un cuadrante. El cuadrante se basa en el perjuicio o beneficio propio o en el beneficio o perjuicio ajeno. Entonces, en el primer cuadro he dejado lo que es el cuadro en el artículo, en la página web, efectividad.es. En las notas del episodio lo encuentras. El primer grupo serían los inteligentes que benefician a los demás y a sí mismos. Este es el grupo minoritario. El segundo grupo son los incautos, también llamados desgraciados, que benefician a los demás y se perjudican a sí mismos. El tercer grupo son los estúpidos, el grupo mayoritario, que perjudican a los demás y a sí mismos. Y el cuarto grupo son los malvados, o también llamados bandidos, que perjudican a los demás y se benefician a sí mismos. Bien, es interesante este esquema porque primero uno se pregunta si se puede escapar de la estupidez de alguna manera, porque estamos rodeados, dando por supuesto que nosotros no lo somos. Pero realmente cualquiera de los 4 comportamientos es estúpido. Podríamos pensar que el grupo de los inteligentes que busca beneficio ajeno y beneficio propio es el grupo que se salva de esta estupidez, pero en el fondo está rodeado, por un lado, y en segundo lugar es una soberana tontería buscar el beneficio común, según la sátira. Dicho de forma más simple, tonto el último. Y ojo, cualquiera de las personas que están en estos cuadrantes puede pasar rápidamente a la zona de la estupidez. Y es interesante también otro punto, lo menciono después en vez de aquí. Seguimos con la cuarta ley. Las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida. Es obvio que alguien incauto del grupo que decíamos del grupo 2, los desgraciados, que benefician a otros a costa suya, pues estos rápidamente se van a dejar seducir por un estúpido, tienen como una tendencia natural hacia ello. Pero lo realmente asombroso es que las personas inteligentes caigan también en las manos de los estúpidos, normalmente porque los subestiman. A veces, por ejemplo, alguien inteligente intenta manipular a alguien estúpido para lograr un bien mayor. Pobre inconsciente, dice la sátira. En vista del comportamiento imprevisible de la estupidez, el resultado suele ser un desastre. Claro, el inteligente cree que puede manejar la situación bajo unas normas de sentido común, pero está tratando con un estúpido, por lo tanto no va a funcionar. Pero peor todavía, porque el estúpido se ve alentado por haber recibido un plus de capacidad para lograr sus fines. Le han dado una oportunidad tremenda. Es muy buena esta sátira. Si tienes oportunidad de leerla, está muy muy bien. Y como dice el autor, a lo largo de los siglos y milenios, tanto en la vida pública como en la privada, innumerables personas no han tenido en cuenta la cuarta ley básica y el fracaso ha causado a la humanidad pérdidas incalculables. Llegamos a la quinta ley. Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir. Y aquí de nuevo se hace referencia al cuadrante y veremos que los incautos o los desgraciados benefician a los demás y se perjudican a sí mismos. Y los malvados, los bandidos, perjudican a los demás y se benefician a sí mismos. O sea, el incauto es el contrario del bandido. El malvado o bandido se aprovecha del incauto y el incauto favorece sin quererlo al malvado. Así lo que explica esta quinta ley es que al final las acciones del bandido y del incauto no modifican el bienestar del conjunto de la sociedad porque son simplemente transferencias, en muchos casos económicas. Pero a diferencia del inteligente, que no puede cambiar mucho porque está rodeado de estúpidos, el estúpido sí que cambia la situación a peor, porque no solo perjudica a los demás, sino a sí mismo. Además, como explican las leyes anteriores, la estupidez humana es muy peligrosa porque no se la ve venir y se esconde en cualquier nivel social. Además, es capaz de transformarse. Alguien inteligente puede comportarse de forma estúpida en cualquier momento. Por eso, la estupidez es tan peligrosa. Y repito, no olvidemos que es el grupo más numeroso con diferencia. Se da por sentado en esta sátira que ni el autor ni sus lectores,
ni tú ni yo, que estamos ahora mismo conversando sobre este tema, somos estúpidos, aunque la primera ley diga lo contrario. Por eso, una pregunta interesante es cómo podemos defendernos. Bueno, para ser personas efectivas debemos estar siempre vigilantes, porque cualquier debilidad nos puede llevar a pasar al grupo de los estúpidos. Creo que el desarrollo personal consiste en seguir mejorando, con lo cual es una carrera de larga distancia en la que se supone que cada día estás un poco mejor. Mientras sigamos empeñados en eso, la estupidez no nos podrá vencer, o al menos eso creo. Además, dado que los ataques de los estúpidos son irracionales y carentes de cualquier organización, es muy difícil combatirlos y por lo tanto deberíamos evitar hacerlo. Dice el autor: el hecho de que la actividad y los movimientos de una criatura estúpida sean absolutamente erráticos e irracionales no solo hace que la defensa sea problemática, sino que también hace que cualquier contraataque sea extremadamente difícil, como intentar disparar a un objeto que es capaz de realizar los movimientos más inverosímiles e inimaginables. O como dijo también el famoso Mark Twain: nunca discutas con un ignorante porque te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Así que otra de las claves es alejarse al máximo de este mundo de la estupidez. Eso o ceder y ser unos ignorantes felices. Como dice otra frase: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Bueno, obviamente, como se explicó al principio, estas leyes son una sátira. Te recomiendo leerla completa porque está muy interesante. Pero bueno, no sé si la puedes leer entera directamente en español o algún resumen. Yo creo que he ido tirando por ahí más bien de resúmenes para verla completa. Y aquí lo que te he hecho es un resumen de hecho de las 5 leyes, de lo más importante, lo más gracioso. Pero bueno, no tiene desperdicio, de verdad. Por otro lado, como toda sátira, no hay que tomársela demasiado en serio. O tal vez sí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Me tienes en mi casa disponible, efectividad.es, y recuerda que tienes las 5 primeras lecciones del curso de productividad y organización personal que te evitará ser un estúpido en muchos casos. En efectividad.es/car o en las notas del programa lo tienes y ya digo, puedes echarle un vistazo a 5 lecciones gratis. Pues lo dicho, muchas gracias. Hasta la próxima.